Ok, chicos, entramos ya a la clase última, Historia del Perú. Comenzamos su día con el oncenio de Augusto B. Leguía. Atentos al video para luego pasar ya a la parte de la participación de ustedes. Atentos, por favor. Va. Aquel periodo de la historia del Perú que tuvo como figura central al presidente Augusto de Leguía, tuvo como antecedente a la República Aristocrática, aquel periodo donde gobernaba la oligarquía, las 40 familias más poderosas del país, como los Prados, los Candamos, etc., que basaban su poder en la agricultura de agroexportación y que tuvo como escenario mundial a la Primera Guerra Mundial. Un Perú donde se excluía a las mayorías fue el escenario de la aparición de Leguía, tratando de reformar todo para supuestamente convertir al país en uno de corte capitalista, apoyando a la industria y las finanzas, con lo cual se empezó a pedir grandes préstamos a Norteamérica. Este gobierno fue un gobierno populista que daba beneficios a las masas populares no para solucionar sus problemas, sino para calmar únicamente las protestas. Con la aparición del capitalismo y para atraer a la inversión extranjera, se empieza a transformar Lima para hacerla una ciudad moderna, haciéndose obras públicas, construyéndose palacios como por ejemplo el Palacio de Justicia y el Palacio de Gobierno. Además, se empiezan a importar los primeros autos, entre muchas cosas más. Sin embargo, a los que no simpatizaban con el gobierno se les expulsaba, como fue el caso de Aya de la Torre y de Mariátegui, por lo que fue una dictadura. Entonces, este gobierno es definido como una dictadura cuyo supuesto objetivo fue modernizar al Perú para atraer al capital extranjero y vincularse al capitalismo norteamericano en el contexto mundial de la post-Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se alza como primera potencia y aparece la Unión Soviética. En lo económico, el objetivo fue el desarrollo de las actividades capitalistas en el Perú, como la industria, las finanzas o el comercio. Por ello, se recurre a préstamos externos en los bancos comerciales de Norteamérica, los cuales se hicieron grandes y recurrentes, y ante la duda de si el Perú podía pagar estos préstamos, Estados Unidos envió al economista William Cumberland a visitar al Perú. Este economista se dio cuenta que el Perú no podía pagar, entonces impuso algunos requisitos para que se sigan dando préstamos, ante lo cual Leguía tuvo que entregar a Norteamérica el control de las aduanas. Además, crea el Banco Central de Reserva para regular la moneda y sienta en la presidencia de este banco a Cumberland, entregando de esta manera la economía peruana a manos estadounidenses. De esta manera, se adquirieron más préstamos que se gastaron en obras públicas rápidamente, como palacios, avenidas y plazas, usando como pretexto las celebraciones de los 100 años de la independencia. Pero en realidad esto fue para atraer al capital extranjero. Leguía se dio cuenta que para completar su proyecto necesitaba quedarse bastante tiempo en el poder,
y para ello necesitaba votos. Como la mayoría de votos estaba en la clase media, Leguía se esforzó por satisfacer las necesidades de este sector, construyéndose casas y dándoles trabajo. Es así que hacen nuevos distritos en la ciudad de Lima, para exclusivamente la clase media. Además, para tener a raya la oligarquía, se construyeron grandes canales de irrigación para controlar su actividad de agricultura de exportación. Sin embargo, estos canales de irrigación ni siquiera pudieron ser terminados. Sin embargo, los grandes beneficiados de estas medidas económicas en realidad fueron las empresas norteamericanas, que a cambio de los préstamos, Leguía les entregó el control de las principales materias primas. Podemos citar al Acerro de Pasco Company, que controlaba el cobre y que fue exonerada de varios impuestos, con lo cual construyeron la refinería de Noroya. Además, la más beneficiada fue la International Petroleum Company, que a través del laudo de París se le entregó la propiedad de la hacienda de Talara y se le exoneró prácticamente de todos los impuestos, haciendo y convirtiéndose esta hacienda prácticamente en un enclave estadounidense en el Perú. En el aspecto social, Leguía quería controlar a todas las clases sociales, la clase alta, la clase media y a la clase baja. La clase alta estaba conformada por la oligarquía, además estaba conformada por los ramonales y por la burguesía. Este último sector fue el más apoyado. A la clase alta la controló con la famosa ley de aguas, que establecía que los riegos de los ríos los controlaba el Estado, amenazando los cultivos de los oligarcas. Para dominar a los ramonales, primero tenía que llegar hasta ellos, es decir, el Estado tenía que llegar a las provincias más lejanas, por lo que se empezaron a construir grandes carreteras a consecuencia de este objetivo. Sin embargo, con la burguesía fueron más benévolos, así que los apoyaron, porque Leguía quería que este grupo crezca. La clase media estaba conformada por los profesionales que conformaban la mayor cantidad de votos, ya que en ese tiempo solo podían votar los que sabían leer y escribir, excluyéndose de esta manera la clase baja. Para controlar a los profesionales que conformaban la clase media, aparte de darles una buena casa, también les daban un buen trabajo, por lo que fueron incorporados a la burocracia estatal, dándoseles trabajos en los ministerios, en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, etc. Por último, la clase baja estaba conformada por los obreros y para controlarlos, Leguía ratifica su derecho a las 8 horas de trabajo. Asimismo, para controlar las protestas de los campesinos por los abusos de los gamonales que les quitaban sus tierras, Leguía empezó a legalizar las propiedades comunales, las comunidades indígenas. Incluso les dio un día festivo, el antes llamado Día del Indio. Sin embargo, Leguía dio una ley que más bien perjudicaba a las clases bajas, la famosa ley de la construcción vial, por medio de la cual se ordenaba el trabajo gratuito de los peruanos varones en la construcción de carreteras por 2 semanas al año. Ahora bien, en el aspecto político, el objetivo principal de Leguía era controlar los poderes del Estado. A los que se oponían al gobierno, Leguía los votaba. Uno de los primeros expulsados fue el expresidente José Pardo, integrante y líder de la oligarquía, por lo que al oncenio se le llamó la Patria Nueva, es decir, un Perú o una patria antioligárquica, manifestándose en medidas contra la oligarquía, como los ataques al periódico El Comercio. Asimismo, Leguía sacó su propia constitución, la Constitución Peruana de 1920, en donde se legalizaban las tierras a los indígenas, así como aumentaba el periodo presidencial a 5 años de gobierno. En el oncenio, además, apareció el primer partido de clase media y de las masas populares, el famoso Partido Aprista Peruano. Además, surgió el Partido Socialista del Perú de Obreros y Campesinos. En cuanto al Partido Aprista, su líder fue Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue expulsado a México, llegando en la época de la Revolución Mexicana, se le dio nuevas ideas, las cuales quiso aplicarlas en el Perú, por lo que fundó el APRA, no en el Perú, sino en México. Haya de la Torre proponía medidas un tanto radicales,
como la reforma agraria para que se entregaran las tierras de los hacendados a los campesinos y la nacionalización de las empresas extranjeras. Haya proponía que quien fuera adelante en estas reformas fuera la clase media. En cuanto al Partido Socialista, su líder fue el famoso José Carlos Mariátegui. Al tener una discapacidad física, Mariátegui se dedicó a leer, desarrollando una gran capacidad crítica y como trabajaba en el diario La Razón, se dedicaba continuamente a criticar al gobierno de Leguía. Mariátegui fue expulsado de Italia y ahí se afilió al Partido Comunista Italiano, estando cerca de las ideas de la Unión Soviética. La propuesta de Mariátegui era realizar una revolución socialista, siendo esta dirigida por los obreros y los campesinos. Incluso para organizar a los obreros, se fundó una alianza de sindicatos, conocida como la CGTP. En el oncenio se produjeron problemas limítrofes con otros países vecinos del Perú. Estos problemas se resolvieron de manera negativa, lamentablemente para el Perú. Uno de ellos fue el problema con Colombia, con quien se firmó el Tratado Salomón Lozano, en donde se decía entregar el trapecio amazónico a Colombia. También se decidió resolver el problema con Chile a través del Tratado Radagamio-Figueroa. A Colombia se le entregó la franja comprendida entre el río Caquetá y el río Putumayo, pero además se le entregó el llamado trapecio amazónico, territorio que fue entregado más bien como parte de pago de Estados Unidos a Colombia, puesto que para construir el canal de Panamá, Estados Unidos tuvo que arrebatar Panamá a Colombia, y para resarcirle, Estados Unidos ordena a Perú entregar el trapecio amazónico a Colombia, aprovechando que Perú estaba demasiado endeudado. El problema con Chile supuestamente se iba a resolver con un plebiscito, que se realizaría después de 10 años del Tratado de Ancón. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo más y el plebiscito nunca se realizó, porque Chile se oponía debido a que Tacna y Arica estaban llenos de peruanos. Al haber bastante tensión por ello, Leguía decidió entregar Arica a Chile y dejar Tacna para el Perú, perjudicándose el desarrollo del sur, ya que Arica es prácticamente el puerto de Tacna. El gobierno de Leguía era poderoso gracias al dinero de Estados Unidos, pero cuando este dinero se acaba, el gobierno de Leguía también se acaba y cae. Y eso fue lo que sucedió. Con el famoso crack de 1929, se dio la crisis más grande del capitalismo, lo que generó la quiebra de industrias, pero sobre todo de los bancos que le prestaban dinero a Latinoamérica y Europa. En el Perú, se detuvo el préstamo de dinero y el gobierno cae. Las obras públicas cesaron como consecuencia de la falta de préstamos, lo que generó que muchos obreros se quedaran sin trabajo. No había dinero para pagarle a la burocracia estatal, generándose protestas encabezadas por el APRA y el Partido Socialista. Al quebrar la industria de Norteamérica, las materias primas del Perú ya no se vendían y no ingresaba dinero para el Estado, y todos culpaban a una sola persona, a Leguía. El gobierno de Leguía se convirtió en un gobierno débil, por lo que la oligarquía organizó un golpe de Estado en Arequipa. Un militar aliado a los oligarcas dirigió este golpe de Estado. Este militar era Luis Miguel Sánchez Cerro, que se convertiría en el próximo presidente del Perú. Ok, chicos, muy bien. Hemos visto entonces el oncenio del gobierno de Leguía, de Augusto de Leguía. ¿Ya? A ver, voy a hacer esto por aquí, me voy a hacer para compartir otro documento. Un ratito, chicos, que el internet está bien lento. Un ratito, un ratito, por favor, está pasando. Ok, no, para aquí.
y comparto el documento donde está. Ah, atento porque comenzamos ya lo que son las preguntas. En los chicos. Ok, muy bien, chicos. Hemos visto lo que es el aspecto, todos los aspectos que ocurrió en el gobierno de Augusto B. Leguía, un presidente que fue más aristocrático y que obviamente fue dictador porque llegó a votar a sacar a los que estaban en contra de su gobierno, a los que no estaban a su favor. Hizo su misma constitución, en la cual fue una constitución que se encargó de redactar las reformas oportunas a la constitución de 1860 para promulgar el dicho para promulgar el 18 de enero de 1920, la nueva constitución. Esta se convirtió en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Las más importantes disposiciones fueron la prolongación del periodo presidencial de 4 o 5 años. Además, quedaba prohibido la reelección inmediata. Reconocer que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana, aún así nadie podría ser perseguido por sus creencias. Reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas y se crearon los congresos regionales en el centro, sur y norte de la República con diputados elegidos al mismo tiempo que los del Congreso. Ok, entonces estos congresos se implantaron para darle vida a las provincias. Sus sesiones duraban 30 días, variando el sitio de cada vez y trataban de asuntos relacionados con su región. ¿No? Esos son los aspectos. Obviamente también hubo el hecho de que también Estados Unidos, obviamente a través de su representante del gobierno norteamericano, se firmó el tratado, un tratado en la cual dice, con la mención de la propuesta del gobierno norteamericano de Stephen Howard, se firmó el tratado, ¿no? Ya. Bueno, acá habla sobre un poco referente a lo que pasó con Chile, ¿no? Lo que es la propuesta que tuvo el gobierno norteamericano de ese entonces presidente Herbert Howard y se firmó el tratado el 3 de junio de 1929 entre Pedro José Rada y Gamio y el potenciario Emiliano Figueroa Larraín, entre, ¿no? Y se estableció que los territorios serían divididos Tacna para el Perú y Arica para Chile. El gobierno de Chile pagaría al Perú una indemnización de $6 millones, ¿no? Entonces, uh, y bueno, bueno, también la pérdida de lo que es parte de lo que es este, de territorios en el Perú, ¿no? Bueno. Dice que al aproximarse la selección del Partido Civil presentaron un candidato a la candidatura de Antero Astillaga, aunque desde 1918 se había generado un cansancio de la población por los gobiernos vinculados a este partido, lo que permitió el incluimiento de Augusto B. Leguía como candidato opositor con el apoyo del Partido Constitucional Estudiantes Sanmarquino, lo que habían nombrado maestro de la juventud. Y la clase media urbana Leguía fue percibido como una alternativa política y variable y diferente al civilismo. Había esperanza en que promovería una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. En su discurso de la campaña electoral de 1999, Leguía ofreció solucionar el problema de Tacna y Arica, la provincia cautiva del poder de Chile, conseguir el abaratamiento de la subsistencia, el desarrollo de obras públicas y el incremento de la defensa nacional. Su campaña estuvo dirigida a los sectores medios y populares. Durante el acto electoral del 20 al 21 de mayo de 1919, hubo enfrentamientos violentos con la policía y entre los bandados de cada partido. Aún así, no se paralizó el acto electoral. El resultado en Lima y el Callao
correspondía a Leguía, siendo el resultado de provincias una gran incógnita. Debido a la cantidad de denuncias de falsificación y cohecho de votos, la Corte Suprema comenzó la depuración de credenciales válidas. Para el 3 de julio se había presentado 35 demandas de nulidad, perdiendo Leguía casi 15.000 votos. Debido a la posibilidad de que ningún candidato llegaría a la mayoría absoluta, el Parlamento tendría que tomar la decisión de elección presidencial. En la madrugada del 4 de julio, Leguía, con apoyo de la Gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, decidieron adelantarse a tan incierta situación. Así, en la pasividad de la fuerza del ejército, asaltaron el palacio de gobierno y tomaron preso al presidente José Pardo. Lo condujeron al local de penitenciaría y luego de lo portaron a Europa. Y Leguía asumió el gobierno con el carácter de presidente provisorio. El Congreso fue disuelto. Una vez proclamado Leguía como presidente, se inició el régimen llamado Patria Nueva. Según Enrique Chirino Soto, Leguía tenía el caso de invalidarse la mayor parte de sus resultados y el problema de elección del presidente que se trataba al Congreso, donde sus adversarios eran la mayoría. Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar la Asamblea Nacional y reformar la Constitución que inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919, teniendo como presidente a Mariano H. Cornejo, intelectual que llegó a ser presidente del Senado y que construyó junto a Leguía la noción de patria nueva, siendo su primer acuerdo reconocer a Leguía como presidente constitucional. ¿Ya? En 1992 se presentó una reforma constitucional, otro que se llama enmienda que permitió la reelección presidencial para que de manera en las elecciones 94 se presentara como único candidato. En 1996 el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que permitía la reelección presidencial indefinida y así en el 29 nuevamente sin competidor Leguía fue elegido por segunda vez y todo permitió que permanezca en el poder. Entonces, él estuvo enclaustrado en 1994 se hizo su reelección. En 1996, nuevamente su reelección. Por eso se le llama el oncenio, porque el bandido estuvo bien enclaustrado en el gobierno. Ya estábamos ya a punto de ser, pues, se puede decir la época, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? ¿No? Pero gracias a Dios que, bueno, el hombre lo tuvieron que sacar a la fuerza, ¿no? En 1919 fue nombrado como ministro de gobierno Germán Leguía y Martínez, quien inició su persecución y deportación contra los miembros del civilismo militares quienes fueron encarcelados en la isla San Lorenzo, frente a Callao y en la isla de Taquilla, Lago Titicaca, lugares de prisión política. También se produjo la clausura de diarios opositores, ¿no? Los que estaban en contra. Conmemoración del centenario de la Independencia Nacional en 1921 con asistencia de las embajadas y misiones especiales de 29 países. Se crea la medalla de primer centenario de Independencia Nacional, monumento en Pisco por el desembarco de San Martín, estatua en honor a Simón Bolívar y San Martín. Además se recibieron obsequios de las colonias extranjeras, reloj de, no, el reloj del Parque Universitario Alemana, arco morisco de Española, Plaza Jorge Chávez y un estadio de Santa Beatriz de Británica, monumento a Washington, estatua de las tres figuras norteamericana, monumento de Macocapa japonesa, Fuente de Bron de China, Museo de Arte de Italia y el monumento de estibadores de belgas, ¿no? Consagración del Perú al corazón de Jesús, mayo de 1993, que tuvo como animador al padre Mateo Carlos, pero se encontró oposición en un grupo de estudiantes universitarios dirigidos por Héctor Olaya de la Torre, lo que ocasionó la agresión de la enfermería que ocasionó la muerte de un obrero y un estudiante. Conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, con asistencia de las embajadas y misiones especiales. Se llevó a cabo la inauguración de monumentos a Petituar y Sucre, al Palacio del Arzobispo, la Avenida Progreso, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Museo Arqueológico y el Panteón de los Próceres, ¿no? Aspectos que pasó con Colombia, con Chile, ¿no? Colombia, sabemos lo que pasó con Colombia, lo escuché en el video. Es decir, Perú tuvo que hacerle caso a Colombia para hacerle un espacio, ¿no? Y lamentablemente, eso es lo que ocurría en ese tiempo, ¿no? Bien, esto es tarea para ustedes. Pasamos de frente a las preguntas.
Mire, el Mariano H. Cornejo es el mentor de la principal de la Constitución de 1920. Él es el que mandó a diseñar la Constitución, que de 4 a 5 años gobernaba el presidente, ¿no? Este, la no reelección, que lamentablemente el mismo Congreso que estaba a favor del presidente, en ese caso de Leguía, le dijeron sí a la reelección, lo reeligieron a reelegir, ¿no? Durante los siglos de Leguía, este personaje recibió apelativos como el siglo de Leguía, Júpiter presidente, Nuevo Mesías, Huiracocha, maestro de la juventud, Pachacútec, además de recibir comparaciones con personajes como Simón Bolívar, Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, George Washington y otros personajes trascendentales. Además, Leguía Martínez, por sus éxitos dictatoriales, fue apodado por el pueblo como el tigre, y al parecer este le hacía sentir muy orgulloso y satisfecho. Tras la aprobación de la reelección por el Congreso, renunció a su cargo, siendo apresado y exiliado en noviembre de 1923. Él no estuvo a favor de la reelección, ¿no? Por ese motivo lo sacaron y lo deportaron a otro sitio, ¿no? Veamos. A ver, comenzamos entonces. A ver, a ver quién está por acá rondando. A ver. A ver, a ver, a ver. Carmen Díaz, ¿qué tal, hija? Carmen Díaz, Sí, sí, profesor, dígame. la uno dice, desde 1920 hasta la fecha, el Estado reconoce no existencia legal a su personería jurídica a un importante grupo de peruanos. Al mismo tiempo, se compromete a promover su desarrollo. Este grupo está formado por quién? Por las comunidades campesinas y nativas, por las cooperativas agrícolas y de servicio, por el sindicato agrarios y artesanales, por la Confederación de Campesinos o las comunidades nativas. ¿Cuál Es sería? la, es la profesor, las comunidades campesinas y nativas. La comunidad campesina y nativas. Claro. Y desde el año 1920 hasta la fecha, el Estado reconoce su existencia legal, lo reconoce, y su personería jurídica un importante grupo de peruanos, claro. Es que gracias a ellos es que tenemos nuestras mesas como para preparar, comer, todo lo que es la parte, ¿no? Este, de la alimentación, son los encargados. Es el que mueve la parte de la alimentación, los mercados, ¿no? Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Elizabeth Pongo, buenos días. Profesito, disculpe, es que está. Le escucho, profe. A ver, en las elecciones de 1919 ganó limpiamente Augusto B. Leguía. Sin embargo, organizó un golpe de Estado alegando que el acecho del Partido Constitucionalista, la rebelión de Rumimaki, el civilismo en el Congreso le impediría gobernar, el crack de 1919 o la violencia prista. ¿Cuál fue el motivo? Porque él ya estuvo en las elecciones, ya ganó limpiamente, pero recordemos que hubo un problema en provincia que como que el Jurado Nacional de Elecciones no le tomó en cuenta. Entonces, quien tomar la decisión era el Congreso. ¿Cuál es el motivo por el cual el Beleguía dijo, no, vamos de frente? Y entró con toda la fuerza militar y puso a José Pardo, lo encarceló y luego lo exilió. ¿Cuál fue el motivo? Sería la C, profesito. El civilismo en el Congreso le impidieron gobernar. Claro, porque estuvieron en contra de él. O sea, recuerda que el Ajá. partido del civilismo era lo que estaba en contra de Leguía, si no estaban a favor de él.
Entonces, y él, Ujú. obviamente en su mente ya sabía ella que el gobierno, ese Congreso le iba a decir, no, no vas a ganar, porque eran sus contrincantes. Muy bien, Elizabeth, gracias. Exacto. Eh, a ver. Gerald Ocaña. Jean Paul Ocaña. Jean Paul Ocaña. No quieren participar algunos. Bueno, pierden su nota. Profesor, ¿yo puedo responder? ¿Quién es? ¿Quién es? Silvana Terán. Silvana, te escuchamos. Dice acá, la política exterior de guía significó la consolidación de nuestra soberanía, la ampliación de nuestro territorio, pérdida de parte de nuestro territorio, la incorporación de Tarapacá, el mejoramiento del prestigio de nuestro país a nivel, ¿no? ¿Cuál sería? Profe, sería la respuesta C, la pérdida de parte de nuestro territorio. Debe ser. Este hombre más se dedicó a dejar mal, a perder territorio que otra cosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hija, muy bien, gracias. A ver, vamos con la Bueno, número. también porque no le quedaba opción, porque estábamos en una deuda externa bastante grande también. Claro, sí, pero tampoco no era para tanto, porque recuerda que Colombia tuvo ese territorio porque Estados Unidos dicen que, bueno, que le dieron la parte económica a este presidente de guía, porque obviamente él quería más dinero que otra cosa. Supuestamente su excusa de Leguía era que para poder callar a la clase media era darles pistas, edificios, modernizar el Perú, ¿no? En este caso la capital. Todo era centralizado, no había provincia en ese aspecto. La provincia era Bueno, de ignorado hecho, y más era tomado la capital. Entonces, un poco de la clase media se sienta bien, era darle esas cositas, ¿no? Pero lamentablemente, cuando Estados Unidos llegó a hacer el canal de Panamá, ¿qué le hizo? Le quitó un territorio a Colombia. ¿Y a quién fueron los que fuimos perjudicados? Nosotros, pues, porque hizo en Estados Unidos, le dijo, ¿sabes qué, Perú? Dale ese pedazo y cállate, no digas nada, porque nosotros estamos no, por manteniendo. eso Estados Unidos se aprovechó de eso también. Exacto. Y otra cosa también, si es que también ustedes observan ahí, Estados Unidos no fue buena gente con nosotros, porque cuando fue con Chile, hubo un tratado. Lamentablemente, nosotros nos hicieron ceder, nos obligaron, en pocas palabras, ceder territorio a los chilenos. Perdimos una parte que es Arica y nos quedamos con Tacna. O sea, cositas que por ahí podemos decir en la historia que están ocultas y que muy poco lo saben, es que muchos de los que hoy dicen ser este, países amigos, amigos, entre comillas, nunca fueron amigos, ¿ven? Porque Estados Unidos nos dañó. Perdimos parte con Colombia y parte con Chile. Entonces, en una y con otra, como que fuimos dañados por parte de ellos. Y es también por parte de los gobiernos que han estado en esa etapa, ¿no? Beleguía fue uno de los causantes de ese daño. Todo el daño que nos causó, todo por qué, por su soberbia y de querer mantenerse en una situación política este, que no le correspondía realmente, porque él, militar, ganaba, ¿no? Pero lamentablemente la ambición le llevó a más ver en su parte personal que en la parte del país, ¿no? No vio más allá de sus narices, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿no? Un poco más de saber nuestra historia. A ver, Angie, buen día. Angie, ¿qué tal? Buenas, profesor. A ver, Angie, ¿cuál de los siguientes tratados internacionales se firmó durante el segundo gobierno de Leguía? Osma Villazón, Polo Bustamante, Velarde Río Branco, Salomón Lozano y Willingüe Latorre.
Salomón Lozano. Salomón. ¿Cuál me quites? La D. La de Salomón Lozano. Ya, muy bien. Ay, pues, con la firma del tratado Radaganio Figueroa Larrián, el Perú puso fin a sus problemas limítrofes con quién. Brasil no, Ecuador tampoco, Bolivia tampoco, Colombia tampoco, Chile, profe. los chilenos, ¿no? Donde ahí perdimos Arica, recuperamos Tacna y perdimos Arica, ¿no? Vamos con la siguiente, a ver, ¿quién está por acá rondando? A ver, ¿quién está por ahí rondando? Ah, Silvana. Dígame, profesor. Es Silvana, la C. Durante el oncenio se dieron cambios en la orden política para propiciar el funcionamiento del régimen leguista, tales como el establecimiento constitucional de la Patria Nueva, la Constitución de 1920 estableciendo el régimen parlamentario, la reforma de la Constitución para permitir la revisión presidencial en 1924, la modificación de la Constitución de 1928 para establecer la revisión definida o la abolición de los partidos políticos tradicionales y modernos. ¿Cuál sería ahí lo que dieron los cambios de orden político en la época de Leguía? Sería la C, profesor. La reforma de la Constitución para permitir la relación presidencial en el 1924. En el oncenio, pero a ver, ahí vamos a ordenarnos porque ya, esa es parte, pero hubo La una, D, profe, la D. no, la D tampoco, porque la constitución fue en el 24 y en el 26. Y recuerden que en el 26 fue la última Es etapa la de B, profesor. la última etapa. Profesor, es la B. No, tampoco es la B porque la Constitución de 1920 no estableció el régimen parlamentario. Recordemos que B y Profesor, es la A. Patria Profesor, Nueva. Profe, sería entre Más la C, la digo, C. la E. ok, la E sería La A. como la población de La los E, partidos profesor. políticos. vamos en orden, escúchenme. La A. A ver, escuchen, por favor. A ver, recuerden que Leguía ganaba. Quien tomaba la decisión final era el Congreso porque había un problema en provincia y eliminaron más de 15.000 votos a favor de Leguía. Leguía, obviamente, no esperó. Él en la madrugada, pum, entró y agarró al presidente José Pardo, agarró al Congreso, lo disiluyó, pum, 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 listo, y cambió todo. Sí, no podemos decir que fue idea de él porque en esa parte de la B, porque no fue así, no fue un régimen parlamentario, porque la constitución del 20 fue antes. Lo que fue es establecimiento constitucional de la patria nueva. Esa era su mentalidad de él. Por eso él llegó al gobierno, tener una patria nueva, diferente, distinta. Así, él Así es, la A. porque él comenzó a decir que Claro. él decía que comenzó a apoyar a los jóvenes, pero los jóvenes los engañó, los encatusó, los engañó. Al final fue dictador. No estuvo con la clase social baja, sino estuvo con la gente de arriba, con la gente aristocrática. Ahí fue el hecho. Que la alternativa es la letra A. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Hoy día va a haber los exámenes?
Sí, hoy hay examen, amigo. Terminada la clase le voy a enviar por los WhatsApp de actividad de letras y de ciencias. Ahí le voy a enviar. Ok, chicos. Bien. Entonces estamos diciendo en esta parte de acá, era la letra A. Vamos con la siguiente, ya para terminar ya, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos con la número 7, 8, 9 y 10. A ver, ¿quién está por acá? A ver, ¿quién está por acá? John, buenos días, John. A ver, es que no quieren participar algunos, creo ya. A ver, Percy Gómez. Ah, nada. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Ah? ¿Quién quiere nota? Porque, Yo, profesor. yo, profe, a ver, ¿quién me dijo de los varones? ¿Alguien me habló de un varón? yo, ¿Tu nombre? Braulio, A ver, Braulio, la 7 dice, la patria nueva de Leguía significó que la hegemonía del civilismo, gobierno de prosperidad permanente, prolongación de la aristocracia o fin del predominio de la oligarquía civilista y gobierno nacionalista. ¿Cuál fue? la E. La E, gobierno nacionalista. No, Sí. no fue nacionalista porque hizo ingresar a los Estados Unidos. Mm, Profesor, es la B. ¿Qué terminaba, a ver, qué terminaba ahí, en esa La etapa? B, Profe, Dime, la B, la D es, la B, Es la la D. B. Es La la D, D. profesor. La D. ya, a ver, uno me dice en la D, otro me dice en la B. ¿Cuál sería? La La D, profe. B, la B, B, La la B. B, la La B. B. La la B, B, la B. Gobierno de prosperidad permanente, profesor. así es. Gobierno de prosperidad permanente. Muy bien. Ok, ya tenemos ahí la. Ok, muy bien. A través del tratado, el Perú cede el trapecio amazónico a Colombia. ¿Cuál fue ese tratado que hizo de que Estados Unidos, como siempre, nos quite el trapecio de la parte de la selva y se lo dio a Colombia? ¿Cómo se llama ese tratado? A ver, vean sus apuntes. La A, Salomón Lozano, profesor. la A, Velar de Río la Branco. de Río Branco. A ver, ¿quién dice no? ¿Quién dice sí? La A, Zuli, la A, Tú, La A. aquí más, la D. la D, Salomón La Lozano. D, profesor, la D. La D, profe, la D. Salomón Lozano. Ujú. ¿Ya? ¿Quién más dice sí? ¿Quién dice no? Yo, Yo digo profesor, también es Salomón profesor. Lozano, profesor. La D. Salomón Lozano es profe. Salomón Lozano. ¿Ya? Ya. Muy bien, Salomón Lozano. Más sano de todos. Bueno, nada de sano porque al final nos fregó a nosotros. Durante el gobierno se obtuvo el retorno de Tacna al signo de la patria. ¿Durante qué gobierno fue? Beleguía. Leguía, Augusto B. Leguía. El candidato Antero Astillaga, que compite con Augusto B. Leguía, ¿pertenecía a qué partido? ¿Demócrata? Civil. Partido civil. Partido El civil. Partido Civil, profesor. Partido civil, profesor. Partido, sí.
Muy bien, chicos, excelente, buen trabajo. Los felicito porque está que participa. Muy bien. Bien, bien, bien. Tarea acá solamente tienen esta parte de la lectura que tienen que ver referente a las incidencias de Leticia con Colombia, la retroalimentación, bien, nada más, eso con referente a esta parte de acá. Después tienen, ¿qué más tiene el trabajo? Vamos a ver, ¿qué tiene bien? Bueno, en química no tienen nada en química porque lo hicimos todo en química. En biología tienen solamente la parte de retroalimentación, ya, y una lectura que también tienen ahí. Y en geometría, obviamente, los ejercicios que he dejado, ¿no? Que están ya señalizados y que en un rato les voy a enviar. En una hora les envío la información. Ahorita ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean que les estoy mandando ahorita en actividades de letras y de ciencia en los exámenes. Vuelvo a repetir, va a estar en PDF y en Word. Cuando lo tengan listo, me lo van a enviar a mi personal. Si no al grupo, vuelvo a repetir, no lo agreguen al grupo de actividad donde yo estoy enviando. Ya, por favor, no lo manden ahí, mándenlo a mi personal mío, ya, ahí lo van a mandar, ya, para evitar copias, ya. Ya, a ver, a mostrar captura para que ustedes vean. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, ok, ya. Ahí está mi WhatsApp. Ya, acá está el WhatsApp de ciencias. Ya, observen para que no haya que el profesor no le envió, dónde está, dónde se encuentra. Usted me dijo que iba a enviar y nunca lo envió. No, ya, ahorita lo voy a enviar. Repito, lo voy a enviar en las dos maneras, PDF, Word, ya. Ya, primero lo voy a mandar en PDF. Lo voy a mandar en PDF. PDF. Ya, ahí está, chicos. Ahí están los exámenes. Miren acá, pantalla, por favor, porque no quiero que me digan, profesor, no lo envió, me ha mentido, me estafó. Ahí está. Primero está en Word, en PDF. Ahora lo voy a enviar en Word para que también lo puedas tener, porque de repente se te va a hacer dificultoso mandarlos así en PDF. Lo puedes mandar en Word, no hay problema. ¿Cuál es el número de su celular, profesor? Que no está en el grupo de actividad. La mayoría está en grupo de actividad. Tengo entendido que está en grupo de actividad la mayoría. Estoy ingresando algo. Ok, gracias. Claro, ahí es que envío. Profesor, ¿qué hora podemos mandar el examen? Ahí está, chicos, lo que les he prometido, ¿ya? Ahí están los exámenes. Profesor, Ahora les voy a enviar el otro grupo de WhatsApp que es de letras también, por si acaso. Por ahí me diga, profesor, de letras, un ratito. Atentos, que voy a enviar de letras también, un ratito. Este se demora mucho en cargar. Ahí está de letras, chicos. Tienen en PDF y en Word. ¿Hasta qué hora tienen plazo? Buena pregunta. Van a tener hasta exactamente algún ratito. Me voy a poner acá en un papel porque después van a preguntarme, profesor, ¿hasta qué hora? A las 3 de la mañana, profe. No, no 3 de la mañana. Nada de 3 de la mañana. 12 de la noche, profe, 11 de la noche. 11 de la noche. Profesor, ¿cómo se llama? En letras está mandando química, biología. Ahí está todo. Bien, pues. Está Está todo. todo. Está todo. Está todo.
Está todo. Vean bien, Ok. abran bien sus documentos. Está todo. Abran bien los documentos. Estoy seguro que compañero está todo ahí. Ya sé, gracias. No es porque te molestes. Están diciendo solamente. Hasta la hora 10 de la noche de hoy. Muy bien, ok, profesor. Profe, la vez pasada dio hasta las 12. No, 10 de la noche. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo también tengo que descansar. Horas a las 12. No, a ver, ¿me van a dejar hablar? Por favor. 10 de la noche hoy día. No hay plazo, porque así como Internet se fue. a ver, así como ustedes quieren descansar, yo también tengo que descansar. Yo mañana tengo que irme a trabajar. Yo mañana, si es que hay paro, yo mañana tengo que sí o sí irme a trabajar. Si yo no puedo dejar de trabajar porque yo tengo que ir allá. Entonces, 10 de la noche hoy día, por favor, me lo envían. Otra cosa, no se olviden las mensualidades. Profe, se lo vamos a enviar al examen a su personal, ¿no? A Disculpe, mi- profe. Exacto, a mi persona. Ok. A mi personal. No quiero que me lo estén enviando al grupo, a mi personal, por favor. 10 de la noche hoy día a mi personal. Ok, chicos, eso es todo. En una hora estoy enviando las grabaciones y los temas que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Nos vemos, hasta luego, bye bye. Igualmente, profe, que tenga bonito inicio de semana. Mañana. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Cuídese, profesor, gracias por todo.